Este portador de una buena nueva murió como había vivido y predicado, no para redimir a los hombres, sino para enseñar cómo hay que vivir. La práctica es el legado que dejó a la humanidad, su conducta ante los jueces, ante los soldados, ante los acusadores y toda clase de difamación y escarnio. Su conducta en la cruz no se resiste, no defiende su derecho, no da ningún paso susceptible de conjurar el trance extremo, aún más lo provoca y ruega, sufre y ama a la par de los que lo hacen mal, no resistir, no odiar, no responsabilizar, no resistir tampoco lo malo, sino amarlo. Capítulo 36. Solo nosotros, los espíritus emancipados, estamos en condiciones de entender algo que ha sido mal entendido por espacio de 19 centituras. Esta probidad, hecha instinto y pasión que combate la mentira santa aún más que cualquier otra mentira, se ha estado infinitamente lejos de nuestra neutralidad cordial y cautelosa, de esa disciplina del espíritu sin la cual no es posible adivinar cosas tan extrañas y delicadas. En todos los tiempos se ha buscado en ellas, movido por un egoísmo insolente. Tan solo la propia ventaja se ha levantado sobre lo contrario del Evangelio, el edificio de la Iglesia, quien buscase indicios de que tras el magno jugo cósmico espera una divinidad irónica, encontraría un asidero por demás sólido en el interrogante tremendo que se llama cristianismo, el que la humanidad se postre ante lo contrario de lo que fue el origen, sentido y derecho del Evangelio, el que en el concepto de iglesia haya sacrificado precisamente lo que el portador de la buena nueva sentía como debajo de sí, como detrás de sí. En vano puedo encontrar una expresión más grande de ironía histórica mundial. Capítulo 37. Nuestra época se enorgullece de su sentido histórico, como puede creer el absurdo de que el principio del cristianismo era la burda fábula del taumaturgo y redentor, y que todo lo espiritual y simbólico es solo evolución posterior. Por el contrario, la historia del cristianismo a partir de la muerte de la cruz, la historia de un malentendido cada vez más burdo sobre un simbolismo original, conforme el cristianismo se propaga entre masas más vastas y más rudas, carentes para comprender las condiciones en que se había originado. Era necesario vulgarizarlo, barbarizarlo, absorbido doctrina y ritos de todos los cultos clandestinos del Imperio Romano. El absurdo de toda clase de razón enferma. La fatalidad del cristianismo reside en el hecho de que su credo tenía que volverse tan enfermo, bajo y vulgar como la necesidad que están llenas, llamado a satisfacer la iglesia de la barbarie, enferma hecha potencia la iglesia, esta forma de la enemistad mortal a toda probidad, a toda cultura del alma, a toda disciplina del espíritu, a toda humanidad generosa y cordial, los valores cristianos y los valores aristocráticos. Solo nosotros, los espíritus emancipados, hemos restablecido esta posición de valores más grandes que existen. Capítulo 38. A esta altura no puedo evitar un suspiro. Días hay que me domina un sentimiento más negro que la más negra melancolía, el desprecio a los hombres, y para no dejar lugar a dudas acerca de qué es lo que desapareció. ¿Quién es el que desapareció? Claro, es el hombre de ahora, el hombre del que de un modo fatal resulta contemporáneo, el hombre de ahora. Me asfixia un aliento impuro hacia lo pasado, como toda criatura consciente práctico, una gran tolerancia. Esto es un generoso dominio de mí mismo. Recorro una cautela sombría el manicomio de milenios enteros, ya se llame cristianismo, credo-cristianismo o iglesia cristiana, cuidándome muy mucho de hacer responsable a la humanidad por sus locuras, pero mi sentimiento experimenta un vuelo y estalla en cuanto me asomo a los tiempos modernos, a nuestros tiempos, nuestras épocas. Está esclarecida, lo que antes era tan solo una enfermedad es ahora una independencia, ahora es indecente ser cristiano, y es el punto de partida de mi asco. Miro en torno, no ha quedado una sola palabra de lo que en tiempos se llamará verdad. Ya no soportamos ni un sacerdote pronuncie la palabra verdad, por muy modesta que sea la probabilidad exida. Hoy día no se puede menos que saber
que con cada frase que pronuncia un teólogo, un sacerdote, un papa, un yerra, miente, que ya no es posible mentir con todo candor por ignorancia. También el sacerdote sabe, como todo el mundo, que ya no hay ningún Dios, ningún pecador, ningún redentor que libre el albedrío y el orden moral. Son mentiras la seriedad, la profunda autosuperación del espíritu. Ya no permite a nadie ignorar todo eso. Todos los conceptos de la iglesia están desenmascarados como lo que son, como las más malignas satisfacción que existe con miras a desvalorizar la naturaleza, los valores naturales. El sacerdote mismo está desenmascarado como lo que es, como el tipo más peligroso de parásito, la araña venenosa propiamente dicha en la vida. Sabemos nuestra conciencia sabe hoy que valen para que han servido. En definitiva, esas invenciones inquietantes y siniestras de los sacerdotes y de la iglesia con las que ha sido alcanzado ese estado de autoviolación de la humanidad que ha hecho de ella un espectáculo repugnante. Los conceptos más allá, juicio final, inmortalidad del alma, se trata de instrumentos de tortura, de sistemas de crueldades mediante los cuales el sacerdote llegó al poder y se ha mantenido en él. Todo el mundo sabe esto y sin embargo todo sigue igual que antes. ¿Dónde ha ido a parar el último resto de descendencia de respeto propio? Ya que hasta nuestros estadistas, por lo demás hombres que nada escrúpulos y anticristo de la acción, 100%, se llaman todavía cristianos y no comulgan. Un príncipe al frente de sus regimientos. Magnífica expresión de la autoafirmación y soberbia de su pueblo, pero haciendo sin pizca de vergüenza profesión de la fe cristiana, a quien niega el cristianismo que en lo que llama mundo, al ser soldado, juez, patriota, al resistir el ser un hombre de pundonor, el buscar su propia ventaja, el ser el orgulloso, cada práctica de cada instante, cada instinto, cada valoración traducida en acción, que es hoy en día de carácter anticristiano. Qué engendro de falsía ha de ser el hombre moderno, ya que a pesar de todo no le da vergüenza llamarse todavía un cristiano.